Daremos comienzo con la clase número 9 de Eclesiastés. La palabra es el capítulo 8. El tema central del capítulo 8 es discernimiento. Punto 1. La sabiduría cambia al hombre. Versículo 1. Punto 2. Cumple con el mandato del rey. Versículo 2 al 4. Punto 3. Discierne el tiempo y obedece el mandato. Versículo 5 al 6. Punto 4. La incompetencia y la ignorancia del hombre. Versículo 7 al 8. Punto 5. Parece que al malvado le va todo bien, pero no dura mucho. Versículo 9 al 13. Punto 6. El justo y el malvado del mundo son vanos, pero bendición hay para el que tiene gozo. Versículo 14 al 15. Punto 7. El hombre no comprende lo que Dios hace. Versículo 16 al 17. Punto 1. La sabiduría cambia al hombre. Versículo 1. Leamos versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Dijo, ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? Aquí, sabio es la verdad comprendida por medio de la experiencia espiritual. Con sabio, sabiduría se refiere al que guarda su fe. Si guardan su fe, Dios le provee de sabiduría espiritual. Cuando Daniel pasó la prueba de comer verduras, Dios le dio sabiduría. Si los fieles creyentes guardan la fe, usan la fe, Dios le da sabiduría. Daniel quiso conservar su fe incorruptible, aun estando en medio de un ambiente depravado. Allí Dios le dio sabiduría. Por eso, Daniel fue 10 veces más sabio que cualquier otro sabio de Babilonia. Daniel 1:20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Como Daniel usó su fe, guardó su fe, Dios le concedió sabiduría y conocimiento 10 veces más que otros. Esta sabiduría viene por medio de comprender la verdad de la experiencia espiritual. El que tiene esta sabiduría siempre estará preparado para el futuro. En Daniel capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Es la sabiduría que viene de guardar la fe y comprender la verdad.
Cada vez que los creyentes pasen la prueba, Dios le dará esta clase de sabiduría. En Mateos capítulo 24, versículo 45, dice: ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dijo: siervo fiel y prudente. Así que podrán estar preparados para el regreso del Señor solo los que son fieles y prudentes, los que tienen sabiduría. Mateo capítulo 25, versículo 1. Por eso, en el versículo 1 dijo: ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? Esto se refiere al que cree. Significa que conoce correctamente la esencia. Es el que conoce y comprende correctamente la verdad. Ellos comprenden bien acerca de lo espiritual y lo porvenir. Los que no tienen respuesta a la sabiduría no comprenden las cosas espirituales, porque viven aferrados con las cosas materiales y viendo solo lo presente. Pero los que tienen sabiduría conocen las respuestas. Dijo: la sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Si nosotros creemos en Jesús y obedecemos la palabra de Dios, tenemos experiencia espiritual. Entonces cambiamos. Cuando creen en Jesús, dejan de beber, también dejan de fumar. Cuando creen en Jesús, dejan de apostar. Cortamos todo lo malo del mundo. Todo lo malo que uno tiene se va saliendo. Podemos ver que el corazón de esa persona cuando vemos su rostro. Su rostro resplandece porque el reino celestial se ha sentado en su corazón. En Éxodo capítulo 34, versículo 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Cuando Moisés descendió después de orar, su rostro resplandecía. Dios es luz. Cuando Moisés se acercó a Dios, se hizo semejante a él. Mateo capítulo 17, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Así que, por medio de la comprensión de la verdad, nosotros cambiamos. Nos vamos pareciendo más a la imagen de Cristo. Nos vamos renovando más y más para ser nuevos hombres. Por tanto, creemos en Jesús y nos vamos cambiando para vivir como nuevas criaturas. Eso es tener sabiduría. Veamos el punto 2. Cumple con el mandato del rey. Versículo 2 al 4. Leamos el versículo 2. Yo digo: obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. Digo: yo obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. Aquí, rey, se refiere a Dios. Nuestro Dios es el Rey del universo. Recibiremos bendición si nosotros le obedecemos. También debemos obedecer al mandato del Rey de este mundo. Ese es tener una buena fe. Primero está obedecer el mandato de Dios. Los reyes del mundo también fueron puestos por Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: todos deben someterse
a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Dios dispuso las autoridades, así que debemos someternos a las autoridades que Dios dispuso. Aún en la Biblia dice que se someta al rey malvado. Y aunque la persona superior sea alguien de carácter difícil, igualmente dice que lo sirva bien. Por tanto, debemos tratar bien a las personas superiores. ¿Por qué debe ser así? Porque Dios dispuso a esas personas. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Dios nos ha dado dueños insoportables porque lo necesitábamos. Obedecerle a ellos es obedecerle a Dios. Es obedecer al Rey de Reyes, a Jesucristo. Honrar a nuestros padres es también honrar a Dios. También tratar bien al pastor de la iglesia es alegrar a Dios. Ser fiel al país es también ser fiel a Dios. Pero lo que tiene que tener en claro es que deben obedecer en el Señor. Obedecer para la gloria del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 22 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Le dijo a los siervos que no solo trabajen cuando les estén mirando, sino servir a su dueño con temor a Dios. ¿De quién es la palabra de Dios? Es palabra de Dios. Por tanto, es obedecer las palabras del Rey de Reyes. En Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Que sirvan con integridad de corazón. Así que debemos ser obedientes a los dueños. ¿Solo le obedeceremos cuando nos traten bien? No. Aunque sea alguien insoportable, debemos obedecerle. Ese es el mandato de Dios. Leamos el versículo 3. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que Él quiere hacer, lo hace. Dijo, no te apresures a salir de su presencia. No debemos darle la espalda a Dios. Que no le demos la espalda a Dios. En la antigüedad, la persona que le daba la espalda al rey se moría. En el pasado, obedecer al rey era como obedecer al cielo, al Dios. Si desobedecía la orden del rey, se morían. No se podía darle la espalda sin las órdenes del rey. Así que nosotros tampoco debemos hacer eso. Aquí dijo, no defiendas una mala causa. Dios es todopoderoso y omnisciente. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que no debemos pecar delante de un Dios tan majestuoso. Es el que examina todo nuestro ser. En Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras.
Dios mira hasta lo más profundo de nuestro interior. Por eso, Dios juzgará acorde todo nuestro actuar. Así que no debemos apresurarnos a retirarnos de su presencia. No hay que darle la espalda. Y también dijo que no defendamos una mala causa. Dios mira toda la maldad de los hombres. Si los hombres pecan, cuando llegue el tiempo, Dios los juzgará. Por tanto, no démosle la espalda a Dios, tampoco hagamos malas cosas. Veamos el versículo 4. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? ¿Por qué? Porque la palabra del rey tiene autoridad. Si Dios lo dice, hasta la tormenta se calma, se acalla el viento. También Dios puede hacer que sople el viento. Todo se mueve ante el mandato de Dios. Por poder de Dios se partió el río Jordán. Por el poder de Dios se separaron las aguas del Mar Rojo. Por el poder de Dios Lázaro resucitó. Hay poder en la palabra de Dios. Por tanto, no debemos salirnos de su presencia. No debemos no debemos hacer cosas malas. Parte del versículo 4 dice, ¿quién puede pedirle cuentas? El poder de Dios es infinito. Dios puede hacer todo. No hay nada imposible para Él, porque Dios es Dios todopoderoso. Así que, si obedecemos el mandato del rey, recibiremos bendición. Aquel que obedece el mandato del rey tiene bendición. Cuando Pedro echó las redes en obediencia a la palabra, Dios le bendijo con abundantes peces. Cuando Pedro tiró la red al lado derecho de la barca, como dijo la palabra, pescó 153 peces. Deseo que ustedes también reciban bendición obedeciendo las órdenes de Dios. Punto 3. Discierne el tiempo y obedece el mandato. Versículo 5 al 6. Leamos el versículo 5. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. Debemos discernir bien el tiempo y saber obedecer. Cuando Dios nos diga, anda, debemos ir, y así recibiremos bendición. Así que debemos saber discernir y obedecer bien el tiempo de las órdenes de Dios. Dijo, el que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. Si nosotros obedecemos bien las órdenes de Dios, nos dará gracia. Aquel que sabe meditar todos los días no sufrirá daño alguno. Por eso, aquel que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético, de lo que aquí está escrito. Será bendecido aquel que escucha y obedece bien la palabra de Dios. En Salmos capítulo 1, versículo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso el hombre que medita de día y noche la palabra de Dios. Esta persona no sufrirá daño jamás. Porque Dios es sincero, que nos guiará a los verdes pastos y tranquilas aguas. Dios nos guiará a descansar en las tranquilas aguas. Dijo que su palabra es lámpara a nuestros pies. Esa palabra nos guía por buena senda. En Salmos
119, versículo 11, dice: En mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, no pecaremos. David siempre atesoró las palabras de Dios en su corazón. Ese es el camino del buen vivir. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En Salmo 119, versículo 9 dice: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En Salmos 119, versículo 147 dice: Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. ¿Por qué esperó desde la madrugada la palabra del Señor? Para que no le pase nada malo. Amados hermanos, que puedan ser obedientes a la palabra de Dios para no recibir daño. Entonces podremos discernir bien a tiempo para juzgar correctamente. Leamos el versículo 6. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Dijo: en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Cada cosa tiene un cuándo y un cómo. Si no supo discernir eso y no pudo hacer lo que debía hacer, entonces significa que le llegará un gran problema. En Corea, debe sembrar las semillas en primavera, luego recoger la cosecha en otoño. Pero si siembra en otoño, ¿podrá obtener cosecha? En Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice: El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Si obedecemos las órdenes del Señor, no sufriremos daño. Esta clase de persona sí sabe discernir bien. Por tanto, podrá obtener buena cosecha y no sufrir problemas. Nosotros, para estos últimos tiempos, debemos discernir bien el cuándo debemos hacer bien lo que tenemos que hacer. Orar en el tiempo de orar, evangelizar cuando tenemos que evangelizar. Punto 4. La incompetencia y la ignorancia del hombre. Versículo 7 al 8. Leamos el versículo 7. Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Dice que el hombre no sabe qué sucederá en el futuro. ¿Quién puede saber lo que ha de pasar? El hombre no puede saber el futuro, tampoco quien le pueda decir. Proverbios capítulo 27, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 14. El hombre es ignorante y limitado. Solo Dios es infinito y todopoderoso. Por tanto, debemos ser humildes delante de Dios y presentar temor reverente ante Él. Leamos el versículo 8. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencia durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. El ser humano es ignorante e incompetente. El hombre no puede alargar su vida controlando su respiración. Tampoco puede controlar el día de su muerte. Tampoco podemos predecir las guerras. Cuando se levante una guerra, no podemos ni escapar ni detenerlo. No hay quien pueda detener la maldad. Quiere cuidarse, pero igualmente será destruido. Por tanto, está diciendo que el hombre es impotente. Por eso, nosotros debemos depender únicamente del Dios Todopoderoso.
Punto 5. Parece que al malvado le va todo bien, pero no dura mucho. Versículo 9 al 13. Leamos el versículo 9. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Al principio parece que al malo le va todo bien, pero al final quedará arruinado. Dijo, todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Si el hombre tiene mucho dinero y poder, también puede tener a muchos subordinados. Versículo 10. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo, a ellos se les echó al olvido en la ciudad, donde así se condujeron, y también esto es absurdo. Las personas que tuvieron poder, con eso hacer maldad, al final terminan en la tumba. A ellos se les echó al olvido en la ciudad, donde así se condujeron, dijo. Y también todo esto es absurdo. El que hace el bien y es respetado, pero cuando se muere también queda en el olvido. Por eso todo era vanidad. Esta es nuestra vida. Versículo 11, leamos. Cuando se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Piensan que Dios no existe y hacen maldad. Ellos recibirán su sentencia. Significa que el malvado no vivirá muchos años y será destruido, porque Dios es justo. Ellos recibirán su castigo. Versículo 12. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero al final morirá. Sin embargo, le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Salmos capítulo 37, versículos 35 y 36. Leamos el versículo 13. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo, dice. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Al final recibirán el juicio de Dios. Punto 6. El justo y el malvado del mundo son vanos, pero bendición hay para el que tiene gozo. Versículo 14 y 15. Leamos el versículo 14. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. En el versículo 15 dice, por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que le ha dado. Qué bueno es poder comer y beber, ¿no? El significado espiritual a todo esto es que no hay nada más alegre que comer y beber la palabra de Dios. Ese es el máximo deleite. Hermanos, deseo que puedan gozar, tener alegría por comer y beber diligentemente la palabra de Dios. La verdadera alegría espiritual es la de alegrarse por Dios. Capítulo 2, versículo 24. Punto 7. El hombre no comprende lo que Dios hace. Versículo 16 al 17.
Leamos el versículo 16. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche. Hay muchas cosas que ocurren en este mundo que no llegan a comprender con la sabiduría del hombre. Solo podemos lograr entender si Dios, que es la fuente de toda sabiduría, nos ilumina. Leamos el versículo 17. Pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. El hombre no puede comprender todo lo que Dios hace. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos». Por tanto, debemos obedecer la voluntad de Dios, obteniendo su sabiduría con temor reverente y guardando la fe. Concluimos con la clase número 9 de Eclesiastés. Muchas gracias.